¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Política y Poder por la señal de Vez Cable Televisión. Soy Pedro Paredes Vela. Los voy a acompañar estos próximos 60 minutos para seguir analizando lo que viene pasando en estos momentos en nuestro país. ¿Qué es lo que podríamos mencionar iniciando el programa del día de hoy? Bueno, primero que estamos terminando una Semana Santa. Hoy es Pascua de Resurrección, domingo. Hay la gente que está regresándose tras un momento de desestrés, aprovechando el feriado largo de jueves, viernes, sábado, domingo. Hay algunos en el sector público que sí han aprovechado de la mejor forma posible esto. Sin embargo, al regresar a la realidad en el país, nos damos cuenta que aún queda mucho camino por recorrer para poder darnos un buen encuentro en los cambios, los giros que el gobierno tendría que dar. Y quiero centrarme un poco en lo que dijo el cardenal Barreto cuando salió de una reunión que tuvo con el presidente Pedro Castillo, a la cual llegó llevado por Guillermo Bermejo, también aliado político de Vladimir Cerrón, porque aquí viene lo contradictorio, y que el cardenal Barreto sale y dice que el presidente se ha comprometido a hacer un cambio radical de su gobierno. No es la primera vez que alguien se reúne con el presidente, un líder político, social o religioso en este caso, se reúne con el presidente y sale ante la prensa a decir lo que el presidente se comprometió durante su alocución, lo que el presidente se comprometió mientras estaban conversando a solas dentro de su despacho. Pero de allí a que se haga realidad lo que el presidente les dijo, hay mucha distancia, infinita distancia, porque nada de lo que se comprometió terminó cumpliendo. Pasó hace poco nomás, la semana pasada, pasó con el congresista Vergara de Acción Popular. Él tuvo un encuentro con el presidente Pedro Castillo y al salir la prensa salió a decir: el presidente va a cambiar su gabinete, el presidente va a refrescar su gabinete. En estos días estará hasta el martes que se va a dar el acuerdo nacional. Ahí, antes del acuerdo nacional, va a cambiar de gabinete, va a designar nuevos ministros. Lo dijo el congresista Vergara. Lamentablemente, dentro del folclore político podríamos decir que el congresista terminó con la cara pintada. Ya saben ustedes como qué o como quién. Terminó con la cara pintada. Y no es la primera vez que el presidente se ofrece a hacer algo y que no lo cumple. Retrocedamos mucho más. Cuando surgieron las reuniones de la Casa de Zarratea y desde el Parlamento impulsaron una primera moción de vacancia, el presidente, a fin de apagar ese fuego que lo estaba quemando, convocó a varios líderes políticos de partidos que tienen representación en el Congreso. Entre ellos Somos Perú, Podemos Perú, Avanza País, cuyo representante no fue reconocido directamente por la bancada, también representantes de Alianza para el Progreso. Al salir de esa conferencia de prensa, todos al unísono dijeron: el presidente va a salir a dar las explicaciones. Recuerdo claramente que Patricia Lee dijo: el presidente se comprometió a dar una conferencia en estos días para que explique al país de qué trataron las reuniones y con quiénes se reunió. Lo dijo Patricia Lee, está en el archivo y está guardado. Y no solamente Patricia Lee, lo dijo también Luna Gálvez, que en ese momento había participado de la reunión. La memoria es bastante reciente, entonces no podemos olvidarnos algo que sucedió meses atrás, hace pocos meses. Luego de esa reunión surgió lo que Mirta Vázquez en conferencia dijo: el presidente va a entregar la lista. Conversé con el presidente y lo va a entregar. Lo dijeron líderes políticos y lo dijo también la presidenta del Consejo de Ministros de ese entonces. La lista nunca se dio, la conferencia jamás se realizó. Se le insistió a Mirta Vázquez como jefe de gabinete: ¿qué pasó con la lista? Y ella dijo: bueno, el presidente va a hacer un ejercicio de memoria para que me pueda entregar la lista, porque es el compromiso y sé que lo va a cumplir. Tiempo después, Mirta Vázquez se fue, nunca entregó la lista, nunca dio la conferencia de prensa y no se conoce absolutamente nada de lo que pasó en la Casa de Zarratea. Y entonces caemos en una segunda moción de vacancia. Y entonces el Congreso no lo puede vacar. Y entonces seguimos viendo giros que el presidente prometió dar y que nunca lo hace realidad. Cuando fue al Congreso de la República el pasado 15 de marzo, si mal no recuerdo la fecha, que se me puede ir la fecha exacta, pero el presidente se fue al Congreso de la República. Se fue un martes y allí en esa presentación en el Congreso de la República, el jefe de Estado lo que dijo es que va a hacer cambios, va a corregir los errores que venía cometiendo. Lo dijo, ya no en una reunión cerrada con líderes políticos, sino lo dijo ante la representación nacional, lo dijo ante todo el país, que va a corregir errores. Yo no sé si parte de la corrección de errores representaba la contratación de Daniel Salaverry como asesor del despacho presidencial, asesor político en el despacho presidencial, que fue lo único que hizo el jefe de Estado, porque a Condori no lo removió el presidente,
a Condori, lo removió el Congreso que lo terminó censurando. Y así podemos seguir haciendo una larga lista de las veces que el presidente dijo algo y que nunca lo cumplió. El cardenal Barreto ha creído al presidente, al parecer. Quiere dar el beneficio de la duda, porque lo que el cardenal dijo, si a reconocer los errores, quiere decir que va a rectificar las cosas, va a corregir las cosas. Perdóneme, cardenal, estamos en Semana Santa, pero con los antecedentes de mentiras del presidente Pedro Castillo, la verdad que es poco lo que se podría realmente esperar para que este país pueda cambiar. Punto y aparte del comentario, entramos en estos momentos a la primera entrevista que hemos preparado y ya tenemos a nuestra invitada. Se trata de la congresista Gladys Echaíz de la bancada de Alianza para el Progreso. Congresista Echaíz, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida a Vescable. Buenos días a usted y a todos los peruanos a través de este medio de comunicación. Congresista Echaíz, ¿usted cree, quiero partir por el comentario que estoy haciendo, y usted cree realmente en lo que el presidente Castillo le dijo al cardenal Barreto, que ahora sí, de verdad, se está preparando un cambio radical en su gobierno? Mire, han transcurrido 9 meses, ¿verdad? O algo así, desde el inicio del gobierno del presidente Castillo. Y lo único que yo por lo menos he podido advertir, y seguramente que todos los peruanos, es que ha hecho de la mentira un modus operandi. O sea, que ha hecho de la mentira una forma de su gobierno. Y creerle a estas alturas, pues es ingenuo, diría yo. Siempre dice, ofrece y no cumple. Sale a visitar los distintos lugares del país y siempre con un discurso de ofrecimiento de cosas que no va a cumplir, de proyectos que no va a hacer o de imposible realización. Por tanto, no sé, me imagino que el monseñor habrá supuesto que todo es posible en una persona y que al representante de la iglesia no le podría mentir. Me imagino que bajo esa premisa él ha ido con la finalidad de encontrar o proponerle o escucharle o sugerirle una nueva alternativa de solución que traiga la paz y la tranquilidad al país. Imagino, porque no creo que el monseñor desconozca esta forma de actuar del presidente. Tanto así que ha sido sometido a un proceso de vacancia en razón de esto precisamente, de su incapacidad moral permanente. Y todo se basaba en las mentiras que desde el inicio de su gobierno se dieron. Mintió, como usted bien lo ha dicho, que lo que pasaba en la Casa Zarratea era más que visitas familiares, comunes, ordinarias, cuando los medios de comunicación habían visualizado, habían puesto en evidencia que no se trataba de eso, ¿verdad? Sino que era una oficina donde se trataban los asuntos oscuros de este gobierno. Pero bueno. Ahora, pero congresista Echaíz, dentro de esta lectura que hace usted de lo que es el presidente, la crisis de gobernabilidad y la pérdida de legitimidad del presidente, ¿se ha visto agudizada, cree usted, por la presencia como jefe de la PCM de Aníbal Torres? ¿El presidente del Consejo de Ministros está sumando a que cada vez carezca de menor legitimidad el presidente Castillo? Mire, el carácter del presidente del Consejo de Ministros, no sé si su ideología o sus creencias o lo que él considera como bueno para el país hayan sido de conocimiento del presidente Castillo, pero en todo caso si lo ha tenido primero como ministro de Justicia y luego lo coloca como su vocero, como vocero del gobierno, como presidente del Consejo de Ministros para dirigir y guiar sus políticas públicas, todo su proyecto país, entonces quiere decir que participa de lo mismo. Por tanto, no es que no lo ha ayudado, ha corroborado, ha colaborado
con el plan desestabilizador que tiene el presidente Castillo, porque para mí lo que busca es eso, la confrontación del pueblo, la desunión de los peruanos, el que nos estemos enfrentando unos a otros mientras él va caminando con un proyecto propio que lo traduce en proyectos de ley que luego llevan los miembros de su bancada al Congreso. Eso es lo que por lo menos yo puedo advertir. Todo esto es intencional, no es casual. O sea que si usted me pregunta que ha colaborado con los proyectos o con este plan desestabilizador, pues claro que sí. Claro que sí. Pero el presidente es consciente de lo que hace y es parte de la estrategia de este gobierno en ese afán de desestabilizar el país y llevarlo al caos. Claro, pero congresista Chaiz, el presidente Pedro Castillo, y lo ha dicho también el propio Aníbal Torres, ha mencionado que no pueden trabajar, no pueden gobernar porque el Parlamento no les permite. Primero, no aprueban las leyes, proyectos de leyes que ellos han mandado para que se pueda trabajar, para que se pueda gestar cambios sociales en el país, y además con el tema de las interpelaciones, censuras de ministro, de nunca acabar, ahora se viene la interpelación contra Aníbal Torres, se prepara otra para Betsy Chávez por el tema del paro de los controladores, que con esa situación el gobierno no puede trabajar, y el presidente les ha dicho, déjenme trabajar. Preparados, académicos, doctores, han sido gobierno, déjenle a este humilde profesor gobernar 5 años. Eso es lo que dijo casi a tono de ruego después de la moción de vacancia que ha sido rechazada. Bueno, no sé, yo pregunto cuáles serán esos proyectos de ley que ha presentado y que no le han sido atendidos. Lo dice en términos generales y con fines confrontacionales, a efecto de que el Congreso recaiga en el Congreso su propia ineptitud, porque todo lo que ha llevado le ha sido aprobado. Incluso se le ha dado la conformidad a los gabinetes que ha presentado, no obstante las discrepancias y cuestionamientos que había sobre alguno de sus ministros. ¿Cuál otro proyecto no se le aprobó? Por ejemplo, él menciona un proyecto de ley en la que se intenta designar la idoneidad de la persona para que pueda ser elegida en cargo de elección popular, que no tenga antecedentes, acusación fiscal por el tema de violencia, por agresión sexual, y que eso, por ejemplo, no lo está aprobando el Congreso de la República. El presidente hace constante hincapié en el sentido de que no pueden masificar el gas en el sur del país o en todo el país, porque el Congreso no hay cuando le apruebe la ley de masificación del gas. No conozco ese proyecto de ley, por lo menos no he oído hablar de ese proyecto en el Congreso. En cuanto al otro, más bien es un proyecto del Congreso, el establecer el perfil de los funcionarios públicos a efecto de prevenir, de evitar que personas con cuestionamientos, con antecedentes de haber cometido delitos contra la administración pública puedan ocupar cargos públicos. Se alega más bien por parte de ellos siempre la presunción de inocencia para aquellos que están todavía en proceso. Y lógico, sí es la presunción de inocencia válida como argumento, pero sin embargo, habiendo personas o profesionales con suficiente competencia como para el desempeño del cargo y que no tienen ningún ni siquiera una sospecha de la comisión de un hecho ilícito, no son convocados. Todos aquellos que han pasado o están ocupando cargos importantes, siempre que uno los pasa por el tamiz del registro fiscal, policial, encuentra un antecedente. Eso es lo que se ha querido evitar a medida de prevención y ha sido observado. Y el Congreso seguramente está insistiendo en esta ley. Ahora, pero otra norma que recientemente... En cuanto a la masificación del gas, ¿realmente existe el proyecto de ley? Porque también habla de que no se ha aprobado el proyecto de ley de la segunda reforma agraria. Y ese proyecto no existe, nunca se ha presentado.
son situaciones que terminan colisionando con lo que el presidente dice, según su versión. Pero una norma que acaba de ser también observada, congresista Chaiz, ¿dónde están estos proyectos y qué número obtiene? Pero los congresista, no sé si han llegado a la Comisión de Energía y Minas, y no lo creo porque ya se hubiera debatido. Pero congresista, cuando hablamos, por ejemplo, de ley, hace unos días, el pasado fin de semana, en realidad, el Congreso de la República termina aprobando esta ley para que se exonere del IGB a productos cárnicos, de ave, carne de pollo, de porcino, ganado, vacuno, entre otras cosas, lácteos, ahí estaba leche condensada. El presidente del Consejo de Ministros salió inmediatamente a decir que ustedes como Parlamento han desnaturalizado el proyecto inicial para ayudar a la gente más pobre, porque ustedes han aprobado exonerar del IGB al lomo fino y al faisán, alimentos que la gente pobre no consume. Y eso ha sido motivo de otra confrontación. ¿Cuándo podríamos superar esos escenarios crispados si ante un hecho tan importante y relevante social ni Ejecutivo ni Congreso se ponen de acuerdo, congresista Chaiz? Miren, la Comisión de Economía, según tengo entendido, cuando, al menos es lo que se informa, cuando presenta estos proyectos, lo conversa, lo analiza con los asesores del Ministerio de Economía. Ese proyecto de ley efectivamente reconocieron de que no habían advertido que la norma que se incorporaba tenía un rubro que decía y demás productos, en los que se incorporaba la carne, el lomo fino, todo lo que usted dice. Pero fue corregido el error. Ahora es el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Economía, que se trabajó un proyecto sobre lo mismo y no se ha corregido ni las comas. Eso se aprobó por el Congreso nuevamente y resulta de que ha sido innecesario, inadecuado, porque no va a lograr el fin propuesto. Los errores del Ejecutivo siempre se trasladan al Congreso. El Congreso asume los suyos. Lo asume como corresponde a instituciones y a personas responsables. Pero lo que no ocurre, o no ocurre lo mismo, es con el Ejecutivo, que siempre busca que sean trasladar a terceros sus propias responsabilidades e ineptitud. ¿De qué más nos acusa si el Congreso no es gobierno? Pretende el Ejecutivo que nosotros no cumplamos nuestra labor de fiscalización. Pretende seguramente modificar la Constitución para borrar esa función del Congreso y evitar así que la población no conozca, o nosotros no hagamos que el Ejecutivo trabaje de manera transparente y en el manejo público de los gastos. Ahora, ¿cómo es este Chaiz? Que por lo menos ponga al frente de las dependencias públicas a personas que en confianza, que sean garantías de transparencia y de idoneidad. Pretende que nosotros no fiscalicemos eso y le incomoda. Pero ahora, congresista, para terminar, por favor, yo quiero salir del escenario parlamentario a situaciones que está rodeando al presidente Pedro Castillo. Bruno Pacheco, secretario general en su momento del Palacio de Gobierno, prófugo de la justicia, dice ser un perseguido político porque quieren de una u otra forma presionarlo para acusar al jefe de Estado de actos de corrupción. Los sobrinos del presidente, prófugos de la justicia y que han visitado Palacio de Gobierno en más de una ocasión. Entonces, hay mucho halo de sospecha sobre el jefe de Estado, pero la fiscal de la Nación de entonces, Zoraida Ábalos, había determinado que lo investiguen cuando termine su mandato en 2026. Pablo Sánchez, quien ahora está en la Fiscalía de la Nación, doctor, le pregunto a usted como también ha sido fiscal, Pablo Sánchez, ¿puede revertir esa decisión de Zoraida Ábalos e investigar al presidente Pedro Castillo desde ahora y no desde 29 de julio de 2026? Sí, así de fácil. Las decisiones fiscales no son cosa juzgada ni cosa decidida. Por tanto, a la luz de nuevos hechos, de nuevas evidencias, se reabren. En este caso, la decisión de la fiscal ha sido suspender la investigación. Esa suspensión se puede levantar fundamentadamente y continuar con la investigación. Así es.
Es su parte por la voluntad política o la voluntad de investigar esos hechos. Doctora Gladys Echaíz, gracias por la comunicación al Casaneves Cable. No, gracias a ustedes. Bueno, permítame dirigirme al pueblo para desearle un feliz domingo de resurrección y que ojalá la paz retorne a nuestros hogares y al pueblo en general. Y ojalá que este día sirva de reflexión al presidente Castillo, que se dedique a gobernar, que deje la mentira como instrumento de justificación y que comience a pensar en el pueblo si realmente quiere que salgamos o que salga el pueblo de la situación en que se encuentra. Que por lo menos le dé una mirada a los problemas sociales que actualmente tenemos, como es el de Cuajone, donde está permitiendo de que toda una comunidad haya privado de agua a otro sector importante de la población. Y no lo ve y no le interesa. Pero sí le interesa salir para enfrentar, para crear zozobra, digamos así, en la población. Todos estamos, que no sabemos qué va a pasar mañana, porque cada vez sale con una cosa nueva y luego la culpa la tiene el Congreso. Creo que la madurez del pueblo peruano es suficiente como para darse cuenta cuál es la función que le corresponde a cada uno y en base a eso juzgar y decidir. La gran mayoría ya lo advirtió y de eso hemos visto un domingo pasado una gran marcha que reclama ya soluciones a este problema. Bien, congresista Echaíz, muchísimas gracias por la comunicación al Casada, que tenga buen domingo. Gracias. Bien, vamos a la pausa rápidamente, vamos a regresar con más aquí en Política y Poder a través de la señal de Ves Cable Televisión.